Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Ángel Rubilar y el webinar del día de hoy se trata de velas japonesas. El tema que vamos a tratar hoy principalmente es una introducción a las velas japonesas. Más que nada para dar una visión de qué son, cómo se ocupan, para que ustedes pues, puedan entrar en profundidad, ya que existe un mundo completo hecho alrededor de este tipo de análisis, aparte de ser un análisis muy popular. La intención del día de hoy es que sepan perfectamente reconocerlas y alguno que otro tips de cómo trabajarlas. Como siempre, lo primero que nosotros mostramos en nuestra divulgación de riesgo, donde básicamente les indica los peligros latentes de esta actividad, los peligros que no son inherentes al broker, como por ejemplo falla en la conexión de internet y ese tipo de cosas. Se las dejo ahí unos segundos para que puedan leerla. Sigamos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Principalmente tres. Saber qué es una vela japonesa, por qué usarla y ver algunos modelos que a mi criterio son bastante útiles. Y cómo con algunos tips poder sacarle el máximo de provecho. En primera instancia, ¿qué es una vela japonesa? Es una representación del precio. Simplemente es una representación de la variación del precio en un espacio de tiempo determinado, ya sea distintos marcos temporales que existen. Pero simplemente es la ayuda para que nosotros podamos ver el mercado de una manera distinta. Frente a este tipo de análisis, que está pensado en un estudio particular de un conjunto de velas, ya estamos hablando de conjunto, por tanto, se da a entender que no me sirve solo una. Este tipo de análisis es muy popular. Tiene sus orígenes bastante antiguos, ya que servía a modo de historia para transar distintos granos de arroz y poder de esa manera llevar una contabilidad, un orden. Pero con lo que tenemos que quedarnos aquí es que es un análisis de los movimientos del mercado. Cualquier movimiento del mercado dentro de un marco temporal definido va a estar reflejado en la forma de la vela. Eso es muy importante. Nosotros al ver la vela ya sabemos qué es lo que ocurre en el mercado. ¿Por qué? Porque estas velas nos entregan datos. ¿Qué tipo de datos? Precio. Y con eso, ¿qué podemos ver? Continuidad en la tendencia, cambio en la tendencia, precios máximos y precios mínimos. Recordar que esto es un mercado que está regido por oferta y demanda. Algunas veces se nos olvida ese punto, pero es muy importante. Y a un modo más lúdico, vemos que las velas reflejan la lucha constante entre osos y toros, entre comprador y vendedor. Por eso en este punto hablamos de precios máximos y precios mínimos. Si bien la tendencia es el mejor amigo del trader y que las velas me entreguen o su cambio o continuidad, me sirve de gran ayuda. También los precios máximos y mínimos para tomar decisiones. ¿Qué es lo que aquí sucede? Así se llena una vela, teniendo el máximo en este punto y el mínimo, como es lógico, acá. Todo este recorrido que tenemos aquí fue la variación del precio en un determinado tiempo, asumiendo que fue de 1.08 hasta 1
punto 1, por poner un ejemplo. Eso es lo que nos muestra la vela, que todo este rango fue cubierto con el precio en un determinado marco temporal. Las velas se van formando dependiendo del marco temporal que nosotros elijamos, ya sea M1, M15, M30 o incluso diario. Esta es la figura que siempre vamos a ver dependiendo del marco temporal que tengamos. Y el precio acá de apertura es el que da inicio a mi marco temporal. En este punto cabe recalcar que las velas más importantes son las velas de cierre. Por ejemplo, cuando termina una hora, están cerrando las velas de 1 minuto, de 5 minutos, de 30 minutos y las de hora. Por tanto, en esa vela hay una mayor cantidad de datos acumulados. Por tanto, para tomar una decisión tiene mayor validez, tiene mayor peso. En este caso vemos una vela verde típicamente relacionada con el alza del precio. Y tenemos un precio de apertura bajo, acá, y un precio de cierre mayor. Por tanto, mi vela es alcista. En este punto quiero hacer un hincapié, que es que antiguamente no existían colores para MetaTrader ni para los tipos de análisis. Por tanto, si se dedican a estudiar más este tema, van a encontrar patrones con nombre de velas blancas y velas negras. Como antes no existía el color, la vela blanca hoy en día fue reemplazada por la vela verde y la vela negra por la vela roja. De repente es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? El caso contrario. El máximo de esta vela, el mínimo de esta vela, la apertura, y esto es importante, la apertura de la vela fue a un precio mayor que el cierre. Por tanto, esta vela es principalmente bajista. Eso no significa que en algunos momentos tuvo alza, que es lo que voy a graficar ahora. Si tuvimos una apertura acá, probablemente el precio subió primero. Estaban ganando los compradores. ¿Hasta dónde? Hasta el máximo. Y de ahí arremetieron los vendedores o los osos y empezaron a ganar terreno hasta este mínimo. Pero de nuevo, los compradores, no se quedaron tranquilos y empujaron el precio nuevamente hacia este nivel. Eso es lo que nos refleja una vela. Esa subida y bajada del precio dentro de un marco temporal. Por tanto, es de mucha ayuda saber quién empujó más, hacia dónde está la tendencia, hacia comprar o hacia vender. Y eso es lo que nos permite estas velas japonesas. Ahora, ya me entregan 4 datos, son gorditas, están rellenas, tienen colores, son famosas, vienen de Oriente, pero ¿por qué yo las tengo que ocupar en mi MetaTrader? Porque solo se necesitan 3 a 5 velas para tomar una decisión. El hecho de que solo sean 3 o 5 hace que yo no tenga que estar esperando mucho tiempo y que sea una formación clara sin muchos eslabones que unir. Eso lo hace mucho mejor. Aparte que son perfectamente combinables con indicadores técnicos, con el análisis chartista y el análisis fundamental. Por tanto, si bien son un sistema en sí solas, pueden complementar cualquier sistema. Imaginémonos una tendencia alcista, por ejemplo, en la cual solo tenemos líneas de tendencia. Pero resulta que acá me pongo a estudiar patrones de velas que me indican una posible baja, por tanto, actúo de manera bajista ahora. Y de esta manera combino un análisis chartista tradicional y básico con velas japonesas y un patrón ahí tal vez,
para poder combinarlo. Lo puedo combinar también con mis medias móviles, si es que van aquí cruzándose, subiendo, bajando, para poder ver algunos puntos ya más interesantes, ya con mejor perspectiva. Nosotros como trader lo que tenemos que hacer básicamente es comprar o vender. En realidad para eso formulamos estrategias y para eso tenemos el análisis. Pero nosotros no sabemos 100% qué es lo que va a pasar, nadie lo sabe en realidad. Por tanto, nosotros buscamos acumular un porcentaje de probabilidad a favor nuestra de que el movimiento que yo estoy esperando ocurra. Por tanto, si me puedo ayudar de más de un instrumento que se complemente, esto es importante porque no me voy a poner a mezclar indicadores por mezclarlo o porque sé que funcionan, tienen que complementarse. En mi estilo personal de trading tengo más o menos 7 parámetros y hago un checklist donde por lo menos 5 se tienen que cumplir para entrar a mercado, porque me dan ya un porcentaje de asertibilidad mayor. Idealmente se tienen que cumplir todos. Esa sería la entrada perfecta. Pero en algunos casos podemos dejar pasar uno o dos. Como regla, no debe bajar del 70-75% de sus indicadores. ¿Por qué? Porque así podemos tomar una mejor decisión. Ya bajo eso, estamos pasando muchas cosas por alto y no estamos haciendo un buen trading. Así que esa es la importancia de que sean tan fáciles de combinar. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los modelos que yo considero que podrían serles más útiles junto a algunos tips que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Los spinning tops generalmente son de rango pequeño, o sea, el precio máximo con el precio mínimo están muy cerca. Por tanto, mi gráfico se va a ver más o menos así, con rango pequeño. Que me indican muchas veces, no siempre, pero muchas veces me indican lateralidad. Automáticamente, si yo veo este tipo, voy a tener rangos más o menos así. Se pueden salir de este canal que acabo de trazar, pero generalmente me van a encerrar el precio. Algunas veces se encuentran cuando comienza una tendencia, otras veces se encuentran en el final de una tendencia. Pero el hecho de reconocer que tienen pabilos grandes y cuerpo pequeño me va a indicar principalmente una lateralidad. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nosotros como traders tenemos un tiempo para ser alcistas, tenemos un tiempo para ser bajistas y tenemos, y esto es importante, un tiempo para ser lateral. En la lateralidad es cuando se toman las decisiones de seguir bajando, por ejemplo, tener un retroceso y después seguir bajando. ¿Qué es lo que me indica esta lateralidad o esta indecisión de mercado? Porque el precio de apertura y de cierre tienen rangos pequeños, las mechas tienen poco recorrido, me indica que he llegado a una zona de balance. ¿Por qué de balance? Porque comprador y vendedor están, oferta y demanda, en precios cercanos y de acuerdo, que no se mueva más que esto, teniendo así un rango más acotado. Lo que nos da en el mercado es generalmente una lateralidad. Esta lateralidad puede ser de muchos puntos y verse así, pero al fin y al cabo estamos laterales en un mercado así, porque el movimiento que precedía era así, por ejemplo. Es importante reconocer una lateralidad con un rango, porque recuerden, esto es un mercado, estamos en oferta y demanda, y estas pequeñas velitas de repente nos ayudan a verlo un poco más claro. Como regla, si estamos en mercado,
nos mantenemos en mercado cuando está lateral. Pero si no estamos en mercado, muchas veces esperemos una salida que mi estrategia me indique de la lateralidad para ver un movimiento ya más tendencial, con más fuerza, más dirigido. Vamos a pasar ahora con los patrones de cambio de tendencia. Acá tenemos los hammers, los famosos martillos, que son bastante conocidos. ¿Por qué yo estoy nombrando estos? Porque en mi estilo personal me gusta buscar la tendencia y viajar con ella. Yo siempre hablo de que la tendencia es como un tren. Las estaciones son las zonas de balance o cuando está lateral el mercado, cuando es mejor subirse al tren, pero una vez que uno ya sabe la dirección. Estas estaciones de tren no tienen dirección norte-sur, alza o baja, así que tenemos que esperar que se mueva este tren un poco para saber dónde vamos. ¿De qué manera podemos ocupar nosotros estos patrones de cambio? Primero y más importante es que exista una tendencia previa. Si el mercado viene lateral y yo veo un hammer, veo este martillo, no significa nada. El primer punto para encontrar un patrón de cambio de tendencia es que haya tendencia. Eso es importantísimo, porque muchas veces me topo con traders que me dicen, oye, pero si se dio esta Even Star, se dio este hammer, pero el mercado no hizo nada. Es porque están saltando las primeras reglas, que es primero que exista una tendencia, que exista algo que revertir, porque si no existe nada que revertir, entonces el patrón no es válido. Tenemos que estar muy atentos cuando hacemos nuestro análisis. Ahora, retomando. Generalmente los indicadores son retrasados. Perdón. No me indican el cambio instantáneo, como vendría siendo en este caso de baja a alza. Pero las velas japonesas sí me indican el punto más bajo. Si yo tuviera, por ejemplo, unas medias móviles acá, o una media móvil, pasaría algo así, el precio la cruza y sube antes de que mi media móvil lo persiga. Por tanto, va detrás del precio. Y en este caso, la vela japonesa me está indicando completamente el final de la tendencia. Como se ve acá, el final. Y me da estos pips por lo menos de ganancia extra. Así que por eso yo lo considero un patrón importante a revisar. Recordar, checklist. ¿Hay tendencia que revertir? Sí, entonces recién ahí puedo buscar patrones de reversión. Veo signos de debilidad en el mercado. Ahí empiezo a buscar patrones de reversión. Tiene que estar tendencial, si no, no sirve de nada. Y como les mostré, una media móvil puede ir más tarde que mi patrón de vela japonesa. Otro punto importante aquí a mencionar es que cómo le puedo sacar otro provecho es ocupándola de stop loss. Si yo ya sé que el mercado se revirtió en este punto, sé que no va a bajar, sé que llegó y rebotó en este precio. Por tanto, si es que volviese a bajar, lo más esperado es un rebote en primera instancia, y si no ocurriese la ruptura es porque el movimiento va a continuar fuerte a la baja. Por tanto, este es un lugar muy seguro para mi stop loss. Y recuerden, siempre entren con stop loss. A mí los traders siempre piensan en cuánto puede ganar, pero también hay que tener ojo en cuánto estoy arriesgando en mi posición. Hay que saber gerenciar tanto las ganancias como las pérdidas. Y ese es un punto muy, muy importante. Ahora, el otro patrón, que vamos a ver es el hombre colgado,
que como podrán notar, tiene la característica de revertir, pero ahora una tendencia alcista. Por eso es que está colgado de arriba. De ahí viene su nombre. De nuevo, que es más importante que exista tendencia en primer punto para poder encontrar este patrón y poder aplicarlo. Necesito las velas de los lados que me confirmen también, porque en un principio hablé de 3 a 5 velas. Esta vela es alcista, bien. Esta vela es alcista, bien. ¿Vengo con vela alcista? Sí. Vengo en una tendencia en alza entonces. Ocurrió el patrón de reversión. ¿Tengo una vela bajista que me apoye? Sí. ¿Tengo otra vela bajista que me apoye? Sí. Tengo en este caso el patrón, que es el hombre colgado, y 4 velas, o sea, un total de 5 que confirman en este caso que es el hombre colgado y por tanto que sigue la baja. Y que mi gráfico se me va a ir a suelo. Antes de pasar a la siguiente imagen, vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas. Así que siéntanse libres en el momento de preguntarme todo lo que no les vaya quedando claro. Quisiera en este minuto que me hicieran preguntas de lo que he ido conversando hasta el momento. Hasta el momento, al parecer, les va quedando claro. Les comento nuevamente que pueden hacerme preguntas en este minuto. Ya. Me preguntan si es necesario que hayan 5 velas al lado. Sí. Es necesario que existan velas que confirmen mi movimiento. Una vela por sí sola no me dice nada. Así que yo necesito, es un conjunto, no se estudia una vela por separado. Tal vez sí, en este caso y en otros, exista solo una vela que se esté buscando, que mande, por así decirlo, como este martillo, y que al aparecer a mí me va a sonreír la cara porque ahora viene compra, pero necesito, como contaba antes, tener la tendencia. Es obligatorio tenerla. Y ver después qué es lo que pasa, para que confirme mi movimiento. Existen, claro, me preguntan cuántos patrones de cambio existen. Existen muchos cambios, patrones de cambio. Hay un estudio de las japonesas que es grandísimo. Los invito a revisarlo. Pero de mi punto de vista, los patrones más importantes son los que te dan un rango de velas. Por ejemplo, los patrones que te muestran velas así, rellenas completas. Esto quiere decir que mi precio de apertura fue el mismo que mi precio de máximo fue el mismo que cierre y mi mínimo que mi apertura. Y estas velas sirven porque me ayudan a saber cuándo salgo de la lateralidad. Cuando yo tengo una vela así, grande y con apertura y máximo coincidiendo, o de esta manera, muy grande, son zonas cuando se rompe el balance. Se necesitan velas así, ya sea al alza o a la baja, esto es importante, ya sea al alza o a la baja, para poder romper las zonas de equilibrio. Cuando yo tengo lateralidad en el mercado, necesito salir fuerte de él, ya sea al alza o a la baja, necesito fortaleza. Porque si no nos vamos a topar con los spin, nos vamos a topar con zonas como esta, como les comentaba antes, que aplanan el mercado.
Vamos a seguir con las preguntas. Me preguntan qué tan cerrada debe ser la terminación de la sombra en la parte superior. No, mira, mientras no sea mayor a un cuarto del total, está bien. Porque si esto ya se prolongase mucho más, estoy cayendo en un spin, que fue lo que mostramos antes. Idealmente que casi no tenga mecha, para poder detectar mejor este movimiento. Porque si ya pasa, como te digo, no estamos topando con otro patrón de vela. Ya algo así no me sirve. Ya algo de esa manera no me es bueno, independiente que esté así. Necesito que llegue y que sea así por lo menos. Ese sí es un patrón mucho mejor. Hay que tener en cuenta también que estos modelos jamás se van a dar perfectos. Estos ejemplos son muy bonitos, pero rara vez los voy a encontrar tan perfectos. Por eso lo que comentaba antes de hacer el checklist. Buscar la tendencia, buscar el patrón, buscar las velas alrededor que me lo confirmen. De esa manera yo voy acumulando probabilidades, como les dije en un principio, para poder tomar mi decisión. Me preguntan lo de las velas grandes que expliqué. Sí, mira, generalmente ese tipo de velas, como decía, muestran la ruptura de una lateralidad. Por eso yo les comentaba al principio que les iba a dar más tips que una clase casi enciclopédica de todos los patrones de velas japonesas que existen. Si nosotros contamos, por ejemplo, con un movimiento de precio así, y encuentro lateralidad, vamos a ver uno que otro spin de los que les conté. Para salir de acá, generalmente vamos a ver el otro tipo de velas, y para terminar este movimiento, vamos a ver los patrones de cambio que estamos revisando ahora. Por tanto, teniendo distintos tipos de análisis, puedo entender la lateralidad, acá por ejemplo, puedo entender la salida de la lateralidad acá y puedo entender el cambio de tendencia. Por tanto, puedo aprovechar todos estos momentos de que el mercado es más dinámico y no sube y baja en línea recta. La idea de hacer estos webinars enfocados en lo que los clientes mismos nos piden es justamente darles este tipo de tips, este tipo de ayuda, para que ustedes de esa manera puedan, con su distinto tipo de análisis, ya sea una línea de tendencia, media móvil, un indicador, un estocástico, X estrategia, de repente tener una ayuda extra, como es el conocimiento de las velas. Si ya veo velas achatadas como esta, entiendo estos patrones, sé que más o menos va a pasar. Y si estoy viendo ya mis patrones así o así, me preparo de mejor manera. Una buena estrategia tiene dos puntos principales en lo que es detección de tendencia. Necesita un indicador que la detecte rápida, que detecte muy rápido el cambio. El problema con estos indicadores es que generalmente son muy sensibles, por tanto nos dan muchas entradas falsas. Y aquí donde entra el segundo indicador, que es que me confirma la tendencia, que es un indicador un poco más lento. Por tanto, absorbe más ruido de mercado, que el ruido de mercado se asocia a la volatilidad, a variaciones muy rápidas en muy poco tiempo. Y me da el camino general, porque muchas veces un indicador retrasado me hace entrar tarde a mercado y me hace salirme tarde a mercado. Un indicador acelerado por sí solo me hace entrar a mercado cada vez, incluso en entradas falsas o en cruces que no corresponden. Por tanto, me llevan a una mayor pérdida. Pero si los voy combinando y los combino con velas japonesas, tengo mayor probabilidad a mi favor. Después, junto con una muy buena gestión de riesgo, ya tengo más del 70% ganado versus el mercado. El resto ya depende de la psicología de mi operativa. Si soy capaz o no de cumplir las reglas.
Ese es más o menos el estilo de ayuda que nos dan las velas japonesas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Donde nos muestra ahora la situación contraria a la que vimos recién. Los hammer invertidos y la estrella fugaz o shooting star. Es una de las más conocidas en cuanto a patrones de velas japonesas. Nuevamente, patrones de reversión, esta vez inversos a los que ya teníamos. Podemos hacer acá la comparación en esta tendencia bajista, como el martillo da al alza, y en esta tendencia bajista, como el martillo invertido me da al alza. Importante es que siempre el cuerpo de este martillo tiene que ser alcista. Tiene que estar pintado del color que yo configure en MetaTrader para el alza. Porque de aquí es donde se dispara el alza. Que es lo que yo estoy buscando identificar, un cambio de tendencia. Lo mismo ocurre con la estrella fugaz, con el shooting star, que tiene que ser bajista. Bajista para poder guiar el cambio. Para que digan en estas velas qué es lo que pasa. Tenemos una apertura baja. Subimos, 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 subimos. Y nos bajan completamente. Por eso se nos genera un pabilo gigante. Pero hasta este punto. O incluso un poco más. Y nos recuperamos. Por tanto, ¿qué significa? Que cierra en alza, que cierra en verde, que gana los alcistas, ganan los compradores. Por tanto, los vendedores ya no me pueden empujar el precio más abajo. O sea, esto ya no se puede bajar más hasta acá. No, imposible. Ya hubo un freno en este punto. Por tanto, se le agotó la fuerza, o se empezó a revertir la situación, y el precio tan bajo no nos conviene como participantes. Por tanto, necesitamos comprar y subir el precio. Recordar que es un mercado, por tanto, oferta y demanda. Importantísimo es que haya algo que revertir. Porque les digo, es muy común, más de lo que ustedes pueden estar pensando en este minuto, el error de pensar que al ver una estrella fugaz, al ver un martillo invertido, automáticamente el precio lo va a seguir en la dirección que nosotros queremos o la dirección que indica este patrón. Pero no es así. No pasa. Tienen que tener algo que revertir en primera instancia. Parece que en un momento tuvimos problemas con audio. Quisiera que me hicieran preguntas de cualquier parte de la presentación hasta el momento, para ir ya dando un poco de cierre a este webinar. Me preguntan por los datos de la que entrega la vela. Los datos que entrega la vela los voy a mostrar en esta vela, por ejemplo. Recordemos que son 4: precio máximo, precio mínimo, precio de apertura, apertura arriba porque es bajista, y precio de cierre. Frente a eso me genera estos 4 datos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Existe el gráfico de barras que queda de la manera en la cual yo lo acabo de dibujar, pero las velas son rellenas. Son visualmente mucho más amigables al estar de esta manera. Recordando que una vela bajista abre arriba y cierra abajo en el precio, una vela alcista abre abajo y cierra arriba. Tenemos máximos y mínimos como en todo. Me preguntan qué indicador se puede combinar con velas japonesas. Algún indicador como Heikin Achi, por ejemplo, que toma justamente los datos de la vela japonesa, los promedia y me entrega una sombra que va acá.
Otro indicador con velas japonesas, RSI o estocástico, que me dan fuerza, que me dan sobrecompra o sobreventa. Si tengo sobrecompra o sobreventa, estos patrones de repente van a tener más valor, porque ya tengo dos indicaciones de que puede venir una reversión en el precio. Si tengo dudas sobre este martillo invertido, puedo ocupar RSI para saber la fuerza que tiene este movimiento hacia el alza y de esa manera poder confirmar el movimiento. Me preguntan por acá si es que, ¿qué pasa con los cuerpos? Me preguntan qué pasa con los cuerpos y el volumen. El volumen es independiente del tamaño de los cuerpos de las velas. No una vela de alto rango, o sea, no esta vela contiene más volumen que esta vela, por ejemplo. ¿Qué me indica una vela de cuerpo largo? Que comprador y vendedor pudieron mover el precio o que hubo mucha intención. Eso se puede leer como volumen, mucha intención de bajar el precio. No hubo mucha oposición. Recordemos que hay compradores y vendedores en todo momento. No existe ningún momento en el cual solo hayan vendedores o solo hayan compradores, porque recordemos que esto es un mercado. Pero sí puede ser, por ejemplo, que este martillo invertido tenga mucho volumen porque muchas personas decidieron comprar en este minuto y frenar esta caída. Y no significa que esta vela tenga mayor volumen, significa que acá el precio era mucho más conveniente para los participantes. En cuanto a tema de volumen, es bien difícil saber qué vela contiene más volumen que otra, pero generalmente podemos entender el sentimiento justamente con estas mechas. Decir el precio hasta aquí llega y hasta aquí llega, y mucha gente lo pensó de esa manera, por tanto viene la reversión. Entendamos que hay todo un mercado detrás, que no es solamente la intención o la buena salud económica de un país. Hay muchos participantes en este mercado y se mueve mucho dinero al día. Por tanto, puede haber mucha gente que esté pensando de la misma manera. Recordar, oferta y demanda. Si el precio no me es cómodo, trato de ir en la dirección contraria. O simplemente me abstengo de participar. Y cuando me es cómodo, vuelvo a ingresar en el mercado, que es lo que idealmente deberíamos hacer nosotros. No sé si con eso contesto tu pregunta sobre el rango de las velas versus el volumen que tiene cada vela. No puedo ir leyendo la historia acá, que había completa felicidad con esta alza, Aquí ya empezó un poco el descontento, ¿eh? Aquí ganó todavía la compra, pero muy ligero. Acá también ya no pudo. En este punto avanzó bastante más hasta que ya encontró una resistencia importante o no quedaban más compradores y el precio inmediatamente se detiene y comienza su viaje en sentido contrario. Generalmente, como te decía, patrones de este tipo son bastante notorios en cuanto a volumen. Ahora, como recomendación final, siempre coloquen stop loss. Siempre, en cada una de sus operaciones. Stop loss los va a salvar y los va a ayudar, como grafica la imagen. Y hoy aprendimos justamente que estos patrones de reversión me sirven como puntos de stop loss, porque ya sabemos que el mercado hasta ahí solamente llega. Que si vuelve a ese punto y lo atraviesa es porque va a tomar la dirección contraria. Por tanto, ya tenemos el stop loss en un lugar seguro. Si bien puede que no haya visto el movimiento o no haya visto el patrón de velas para ingresar en el momento preciso que sea la reversión, sí me puedo apoyar en él para colocar mi stop loss. Y de esta manera sacarle provecho a las velas japonesas igual. Quisiera saber si tienen alguna última pregunta antes ya de cerrar este webinar.
Bibliografía, me preguntan. En este punto hay muchas personas que han hecho estudios y reestudios, ediciones y reediciones. Juan David, te dejo mi correo angel.rubilar@admiralmarkets.com, o si ya estabas contactándote con Anuar o Emilio, nos pidas en específico alguno de los libros que nosotros tenemos de nuestra biblioteca personal. No puedo hacer mucha propaganda en este minuto, pero sí hay buenos compilados de velas japonesas. Generalmente busca las velas, como te decía, de patrones de cambio para poder identificar y complementar la estrategia. Tal vez hay mucho patrón y no todo se cumple. Por eso yo recomiendo pocos, que me ayuden a confirmar lo que ya estoy trabajando. Bueno, como último, darle las gracias por el tiempo invertido, desearles que les vaya muy bien en su trading y que vayan avanzando, recordarles que estos webinars siempre tienen una encuesta de opinión y de interés, para que de esa manera nosotros podamos saber con qué temas los podemos ayudar en las próximas webinars. Así que un saludo grande, les deseo un buen día y me despido hasta el próximo webinar. Hasta luego.